Hola gente, hoy vamos a seguir con el curso de cuántica, de química cuántica, en el que vamos a seguir hablando un poco de la ecuación de Schrödinger y de sus propiedades. Antes que nada, vamos a hablar de lo que se llama principio de correspondencia. Eso no lo hablamos en el video anterior, que habla de que las predicciones que hace la teoría cuántica para el comportamiento de cualquier sistema físico debe corresponder a las predicciones de la física clásica para valores grandes de los números cuánticos que especifican el sistema. Bien, si ustedes se acuerdan lo que vimos de Bohr, la teoría de Bohr, y acá hay una imagen, cada vez que agrandábamos, bien, acá voy a poner puntero, que nos íbamos cada vez a niveles de energía, o sea, números cuánticos n más grandes, que se iban estrechando, llegando a un momento en el que la distancia entre cada orbital, entre cada nivel de energía, era casi cero. Lo que quiere decir esto es que en realidad las predicciones de la mecánica cuántica tienen que ser consistentes con la clásica. No son separadas. Entonces lo que tenemos que siempre tener en cuenta eso, y de hecho Schrödinger tuvo en cuenta las predicciones de la clásica para responder para hacer su ecuación de Schrödinger. Ahora, nosotros habíamos visto que phi cuadrado es de la densidad de probabilidad. En phi cuadrado nos habla de una densidad de probabilidad, la probabilidad de encontrar una partícula. Bien, pero ¿cuál es la probabilidad de encontrar la partícula en un punto del espacio, un rango del espacio? Bueno, eso lo podemos ver como la integral entre dos momentos distintos del espacio de phi cuadrado. Bien, eso es igual a la probabilidad, porque estamos siempre hablando que la función de onda es una función de probabilidad. O sea que la integral entre A y B va a representar a la probabilidad de encontrar a la partícula entre un punto X de A y B. Y por lo tanto, como toda función de probabilidad, representa que su integral en todo el espacio, bien, no estoy poniendo ni diferencial de X, ni de Y, ni de Z, porque puede ser una función en 3 dimensiones, entonces no le estoy poniendo de X, de Y, de Z. Pero siempre su función en todo el espacio tiene que valer 1, porque la probabilidad en todo el espacio tiene que valer 1. Y a este concepto se lo llama normalización. Una función de onda, como es una función de probabilidad, debe estar normalizada. O sea que su función en todo el espacio, su probabilidad en todo el espacio tiene que ser 1. Esto nos lleva a hablar de varias propiedades. Es decir, bueno, tomando como que pi cuadrado, que es la probabilidad, representa a pxt, o sea, la probabilidad, lo vamos a llamar una densidad de probabilidad, podemos decir, bueno, hacer varias mediciones de la densidad de probabilidad y medir la posición. Bien, decir, bueno, esta es la función de onda, medimos una posición. Otra vez, y hacemos ese experimento repetido reiteradas veces, y lo que obtenemos es técnicamente hacer la integral de la función densidad de probabilidad multiplicada por la función posición. O sea, estamos pesando la probabilidad sobre la posición. Todos estos conceptos vienen de conceptos de la estadística. Bien, si ustedes no están comprendiendo, no comprenden a fondo esto, tendrían que retroceder o ver algunos videos de cómo funciona la probabilidad. Bien, que eso yo ya lo tomo como sabido, porque no me puedo detener en cada tema. Bien, entonces, ¿y esto qué va a representar? Va a representar a X sombrerito, que es el valor esperado de la posición en algún intervalo del espacio, en este caso en todo el espacio. Bien, o sea, pesando la posición en la probabilidad, obtenemos el valor esperado. Bien, que esto corresponde, como ya dije, a valores de estadística. Bien, como la función de onda es una función estadística, tiene que cumplir todos los parámetros de la estadística. Bien, como que en todo el espacio tiene que ser igual a 1 si está normalizada, y lo está. Y que pesando la posición, por ejemplo, obtenemos el valor esperado en la posición. Bien. Por lo tanto, nos quedaría de esta manera, que en todo el espacio, la función phi cuadrado, que es phi por phi conjugada multiplicado x, que se pone ahí en el medio, nos da el valor esperado de x. Que esto se puede calcular. Si tenemos la función phi, podemos calcular el valor esperado de la posición. ¿Bien? Que es muy importante. Y también no olvidarse que yo usé la posición para usar cualquier sistema que dependa de la posición. Bien, como por ejemplo el momento, un potencial, todo una función que dependa.
bien, de la posición, su valor esperado va a ser de esta manera, va a ser la probabilidad pesada por esa función. Eso es algo que vamos a ver más adelante, bien, cuando hablemos de operadores y otras cosas que también son importantes. Yo simplemente no quería dejar de nombrar estas cosas de valores esperados, bien. Para no hacer el video tan corto, vamos a calcular la normalización de esta función de onda. ¿Bien? Un ejemplo de normalización donde phi es esta función de acá. ¿Bien? No importa cómo se haya, esta es la función de onda de un oscilador, eso lo veremos más adelante. Bien, pero vamos a decir que nos dan esta función y la tenemos que normalizar. Bueno, primero calculamos phi cuadrado, que nos queda a cuadrado por e elevado a todo esto. Acordémonos que esto no es simplemente elevado al cuadrado, sino el complejo conjugado, que hace que todo lo que tenga imaginario, que por ejemplo esta sección, se nos cancele. Bien, entonces quedándonos esta parte sin el 2, obviamente, porque nos queda, se nos cancela. Al elevarlo al cuadrado queda 2 por esto y se nos cancela este 2 de aquí abajo. Eso nos quedaría la función en todo el espacio, bien, al cálculo, porque nosotros queremos calcular la probabilidad para normalizar. En todo el espacio, toda esta función, ahora sí diferencial de x, porque estamos en una sola variable espacial, igual a 1, porque todo esto tiene que ser igual a 1, ¿bien? Porque estamos hablando de normalización. ¿Bien? Como esto es una constante, la cuadrada la podemos quitar afuera, quedándonos entre menos infinito y más infinito, toda esta función nos tiene que dar 1. Como esta función es una exponencial, bien, tiene una forma de una gaussiana, bien, no presten atención a los ejes, simplemente hice una gráfica, una exponencial, para que se vea el ejemplo, bien, tiene esta figura. ¿Por qué es importante esta disposición de esta figura? Porque si nos fijamos, bien, esta función de aquí es simétrica, o sea, es par, por lo que el lado pintado, bien, de azul, desde 0 a infinito es igual desde 0 a desde menos infinito a 0. O sea, es una función simétrica. Lo que quiere decir que podemos hacer esta sustitución para la integral. Es decir, que va a ser el doble de... Va a ser 2 veces la integral de 0 a infinito, que es esta integral. Todo lo que está pintado en azul representa la integral de 0 a infinito. Y para hacer la integral entera multiplicamos por 2 porque lo de azul es igual a lo que está en blanquito. Entonces simplemente podemos multiplicar por 2 de la integral de 0 a infinito. Bien, esto es simplemente para que sea más sencillo resolver la exponencial. Nada más. Se podría intentar resolver de menos infinito hasta infinito completamente, pero esto nos ahorra, bien, en la regla de Barrow poner de menos infinito a más infinito. Nos ahorra muchas cosas y esto es mucho más sencillo de pensar. Una vez tenemos esto, bien, tenemos la función de 0 a más infinito. Bien, calculamos simplemente lo que está acá adentro. Bien, esta parte, esta integral, que no es sencilla de calcular, pero lo podemos sacar por tabla de integrales. Bien, vamos a suponer que sabemos calcular esto. Bien, lo podemos de última también sacar por tabla, no hay ningún problema. Nos quedaría pi por h barra sobre todo esto. Y una vez tenemos esto, o sea, que esto lo de adentro, decimos, bueno, todo esto por esto tiene que ser igual a 1. O sea, nos queda de esta manera. 2 por a cuadrado, por el valor de la integral en el espacio, tiene que ser igual a 1. Una vez hecho esto, despejamos a y obtenemos el valor de la constante a, que es la constante de normalización. Justamente, fíjense que gracias a la normalización pudimos hallar una constante que no sabíamos cuál era. Bien, porque en estos casos de cuántica que vamos a ver en ejemplos más adelante, nos va a pasar que por cuestiones de ecuaciones diferenciales nos quedan constantes que tendríamos que determinar. Esas constantes las podemos determinar por normalización o aplicando las propiedades de una función de onda, que ya habíamos hablado, que tiene que ser continua, monovaluada y finita. Bien, utilizando la normalización y las propiedades vamos a poder determinar cada una de las funciones de las constantes que obtengamos a resolver la ecuación de Schrödinger. Bueno, eso fue todo por hoy. Y habíamos introducido, o sea, ahora avanzamos un poquito más en el concepto de la ecuación de Schrödinger y resolvimos un ejemplo de normalización. No se olviden de, si les gustó el video, darle un me gusta, ¿bien?
compartirlo si quieren y cualquier duda que les haya quedado en los comentarios, por favor háganmela saber. Espero que tengan un buen lindo día. Nos vemos en el próximo episodio.